Hay dos Gracias. movimientos de pensamiento en Francia previo a la Revolución. Los iluministas y los, ¿cómo me dijiste recién? Estoy mal hasta ahora. Racionalistas. La ilustración. La ilustración está asociada con el racionalismo, ¿no? Sí, la ilustración. Acá concretamente habla del negativismo de la filosofía racionalista. Ahí voy. Se los llamaba ilustrados a estos pensadores previos a la Revolución porque consideraban que había que recoger todo el saber humano, una cosa que ahora nos parece disparatada. Tanto que lo hicieron, intentaron hacerlo en lo que se llamó la enciclopedia, una enciclopedia que reuniera todo el saber humano. Bueno, entonces, eso ya implicaba, ojo que siempre hablamos de élite, nadie pensaba que los millones de pueblo analfabeto fueran ilustrados. Bien, entonces, eso ya desafiaba el poder de los reyes, que no le convenía la gente ilustrada. ¿Por qué se los denominaba a los iluministas? Porque decían que no, que había, digamos, que bajar a Dios como fuente de toda sabiduría y al rey como designado por Dios, y que había que pasar todo por el tribunal de la razón. De la razón. De la razón. Ahora, eso después se cuestionó, porque tu razón es tuya y mi razón es mía, ¿no? Ellos creían que había una razón universal. ¿Por qué se le llamó un pensamiento negativo? Porque al querer ver la realidad, empezó el teatro realista, la novela realista, y la realidad era horrible. Por eso la famosa obra de Víctor Hugo se llama Los Miserables, porque cuando empezaron a escribir y a pintar y a observar la realidad de la Francia de la época, que es lo que aparece en esa película El perfume, lo que más abundaban eran los miserables, no en el sentido despectivo del término, sino en el sentido de miseria. Entonces, su visión era muy pesimista. En cambio, la visión de los positivistas era que, apoyado en la ciencia, las sociedades iban a evolucionar positivamente en orden y en progreso. Lo único que le faltaba era lograr el orden. Sí, te voy a matar. Violencia doméstica. Lo único que solamente me ponen el cable de red mañana y voy a ser una persona encerrada y feliz. Entonces, es es adorable verlo pasar por ustedes, le diré. Para los que nos gustan los animales. Profe, ¿pero por qué dice eso? ¿Qué va a hacer con los gatos? No los va a regalar, ¿no? No, jamás, jamás, jamás. De acá puede irse un hombre, pero jamás se va a llevar su gato. Si me oye, me mata. No, nunca devuelvo las mascotas, jamás. ¿Pero por qué dice que no van a estar más encerrados? No, porque yo me habilité la computadora nueva en una piecita de mi casa, donde voy a cerrar la puerta y va a quedar todo el zoológico humano y animal afuera. Pero le empiezan a rasguñar la puerta hasta que le tiene que abrir, porque son re pesados. Eso puede suceder también, eso puede suceder. Bueno, entonces, después de Henry de Saint-Simon, viene Auguste, no sé, Comte, que era el secretario de Saint-Simon. Y es el que le pone el nombre a la sociología.
Van a leer ustedes que Portantiero no lo trata bien a Comte. Contrariamente a mí, Portantiero leyó toda la obra de Saint-Simon y toda la obra de Comte y dice que Comte plagió a Saint-Simon y que fue mucho más conservador en su pensamiento que lo que fue Saint-Simon. ¿Por qué le pone nombre a la sociología? Porque es el primero en decir... Profe, disculpe, ¿qué dijo? ¿Que fue mucho más conservador? Sí. Bien. Comte dice que hay que hacer una física social, porque vieron que los positivistas, yo les decía que quieren asociar todo a las ciencias naturales y que tiene que haber una ciencia que se ocupe de la sociedad para resolver la crisis, y ahí surge la sociología. Me interesa hablar, previo a eso, él dice que hay una estática social y una dinámica social. La estática social es la sociedad tal como está. Si yo quiero saber cómo está Uruguay hoy, más allá de lo que ustedes me puedan decir, que las estadísticas se pueden mentir, es posible. Pero si yo quiero saber cómo está el Uruguay hoy, lo primero que hago es ir a las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Ahí me va a decir el índice de pobreza, ahí me va a decir el índice de personas con necesidades básicas insatisfechas, muchísimos datos más que el Instituto Nacional de Estadística produce todo el tiempo. También hay medidores internacionales. Hoy escuché en la radio que hay un medidor internacional que se llama algo así como riesgo alimentario, que son todas las personas en el mundo que no se están alimentando como es debido. Y después de la pandemia aumentó muchísimo, en los países desarrollados también, y en este momento son más de 800 millones de personas en el mundo que están, estaba mirando la conexión, que están subalimentadas. Entonces, a lo que se refiere Comte, ya estoy poniéndoles ejemplos de investigaciones, ¿no? A lo que se refiere Comte, la estática social es como sacar una foto de cómo está la sociedad ahora, a través de los estudios cuantitativos o estadísticos. Pero Comte dice que hay que pensar en el cambio, porque a él no se le escapa que hay un cambio, que es la dinámica social. Solo que Comte pretende que ese cambio se dé en el orden, que sea un cambio controlado. ¿Hasta ahí vamos bien? No, ¿me puede repetir? Sí, pero por supuesto. Comte dice que hay una estática social y una dinámica social, y ambas hay que estudiarlas. La estática social es la que estudia todo, cómo está la sociedad en el momento, a través de la estadística, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí van todas las investigaciones que a ustedes se les puedan ocurrir. ¿Cuántos niños concurren a la escuela? ¿Cuántos no? ¿Cuántas personas tienen seguro de salud privado, público? Todo lo que se les pueda ocurrir. ¿Cuántas personas religiosas? ¿De qué religiones? Bueno. Y que hay un estudio de la dinámica social, o sea, del cambio. Y él pretende que ese cambio se dé en orden.
Está, gracias. Por favor. Y luego vamos a la ley de los 3 Profe, estadios. Perdón, ¿cómo Sí. pretende que ese cambio se dé en orden? Ah, No bueno. entiendo. Bueno, Iba a preguntar lo mismo. bueno, Durkheim después lo va a formular y lo va a formular Varela a su manera. Lo vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando. ¿Cómo uno hace para que, estoy citando a Durkheim literalmente, cómo uno hace para que una persona se conforme con el lugar que le tocó en la sociedad? ¿Cómo uno hace para que una persona no ambicione más lujos y comodidades que la que les tocaron? Bueno, Con la educación. la No. educación. Sí, pero ahí el papel del Estado ocupa un lugar importante, porque es el Claro. Estado un poco el que regula y que limita la ambición de lo individual. Es la escuela, la familia y la escuela, la que van a hacer que a través de determinados valores que comparte toda la sociedad, o la mayor parte, las personas acepten ese lugar. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era chica, era muy común escuchar y ver en las películas y oír en el barrio: soy pobre pero honrado, soy pobre pero limpio, soy pobre pero nunca robé. Es decir, había un orgullo de soy pobre pero soy todo eso, que ahora la sociedad de consumo echó a la mierda. Soy pobre pero no estoy nada orgulloso de ser pobre. Había un orgullo de ser pobre, pero con una cantidad de valores. Naturalmente, esa escala de valores dejaba a la clase dominante tranquila, porque si sos pobre y estás orgulloso, no Sos vas a pobre y salir. conformista. Sí, no vas a salir ni a hacer una revolución y tampoco vas a salir a robar, ¿no? Porque compartís un núcleo de valores. Y la encargada mayor, también estaba la iglesia y la familia, pero la encargada mayor de lograr ese orgulloso de ser explotado por el chat. Claro, digo, era un modo de buscar el orden social. Varela formula pensamientos más lindos que ese, por decirlo de algún modo. O sea, Varela lo que pasa es que trabajó para un dictador, pero era partidario de un sistema democrático. Eso es una cosa que hace ruido. Pero él tiene un libro, La educación del pueblo, donde dice que la democracia habla maravillas de la democracia y dice, bueno, pero para que haya democracia tiene que votar todo el mundo. Y para que vote todo el mundo no puede ser este relajo que tienen los gauchos acá, ¿no? Tiene que ser gente trabajadora, disciplinada, ¿no? Que vaya al trabajo tantas horas. Entonces, para eso hay que educar al pueblo. Pero algunos con sentimientos más nobles, otros con sentimientos más prácticos, el positivismo es eso, ¿no? Para que haya voto universal, porque los políticos empiezan a pensar que la gente les dé legitimidad a los votos, bueno, hay que educar a la gente. Bien, la ley de los 3 estadios de Comte les puede servir para la interpretación de la viñeta que les puse para el trabajito. Y dice así. No. Momento. Caramba. Por 3 estadios. Comte dice que la humanidad pasa por 3 estadios.
Conte. El estadio teológico, que es cuando el centro está en Dios, es la infancia de la humanidad. Eso es para la humanidad en sus inicios. La etapa número 2, que es la adolescencia de la humanidad, es cuando las explicaciones son metafísicas. Metafísicas quiere decir que no se buscan explicaciones racionales, ¿no? Y que la tercera etapa de la humanidad, y esa va a ser la definitiva para Conte, es la etapa científica. Esa es la madurez de la humanidad y es cuando todo se va a explicar a través de la ciencia. Para él la historia terminaba ahí. Lo que yo les comentaba en clase es que si ustedes piensan en el pensamiento actual, el pensamiento científico nos gobernó el siglo XIX y el siglo XX, no así el XXI. Si yo digo que la mala onda o que la envidia de los demás me da mala suerte, eso no es pensamiento científico, ¿no? Eso es pensamiento mágico. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy diciendo que no es pensamiento científico. Y como la mayoría de ustedes han vivido en el siglo XXI, tal vez no sea tan sencillo de entender.